Capítulo 1. A sus 39 años, Adrián Velasco era un restaurador de arte con un ojo impecable para los detalles, pero ciego ante sus propias heridas. Trabajaba en una galería en Buenos Aires, donde las pinturas parecían sus únicos confidentes. Su vida era ordenada, solitaria, hasta que una tarde de otoño, mientras colgaba un óleo renacentista, escuchó una voz que lo hizo congelarse. ¿Adrián? ¿Sigues escondiéndote entre lienzos? Era Lucas Rueda, 42 años, arquitecto y antiguo amor de juventud. Lucas, con su cabello oscuro ahora salpicado de gris y una presencia que llenaba la sala, había regresado a la ciudad tras años diseñando edificios en México. Sus ojos verdes, siempre inquietos, se clavaron en Adrián con una mezcla de nostalgia y desafío. No me escondo, respondió Adrián, su tono más cortante de lo que pretendía. ¿Qué haces aquí? Lucas sonrió, pero había algo frágil en su expresión. Explicó que estaba en la ciudad para un proyecto temporal y que había oído que Adrián trabajaba en esa galería. La conversación fue tensa, llena de silencios que decían más que las palabras. Habían sido inseparables en sus veintitantos, hasta que una traición, un malentendido que Adrián nunca quiso aclarar, los separó. Lucas se fue sin mirar atrás, o eso creyó Adrián. Cuando Lucas rozó su brazo al despedirse, un destello de calor recorrió a Adrián. No lo admitiría, pero esa noche, mientras pintaba en su pequeño taller, no pudo sacarse de la cabeza la forma en que Lucas lo había mirado, como si aún hubiera algo por salvar. Capítulo 2. Días después, Adrián aceptó, contra su mejor juicio, tomar un café con Lucas en un bar del barrio de San Telmo. La ciudad vibraba con el murmullo de los transeúntes, pero entre ellos el aire estaba cargado de cosas no dichas. Lucas habló de su vida en México, de proyectos exitosos pero de una soledad que lo perseguía. Adrián, más reservado, dejó caer que nunca había encontrado a nadie que lo entendiera como Lucas lo hizo alguna vez. ¿Por qué no me buscaste?, preguntó Lucas, su voz baja, casi rota. Después de todo, fuiste tú quien me dejó ir. Adrián apretó la taza de café, sus nudillos blancos. No quería ser el que te atara. Siempre estabas destinado a cosas grandes, Lucas. Yo solo era un peso. Lucas lo miró, incrédulo, y por un momento pareció que iba a gritar. En cambio, se inclinó hacia adelante, su mano cubriendo la de Adrián sobre la mesa. Nunca fuiste un peso. Eras mi hogar. El contacto fue breve, pero suficiente para que Adrián sintiera que el suelo se desvanecía. Se excusó torpemente y salió del bar, dejando a Lucas con una cuenta sin pagar y un corazón tambaleante. Esa noche, Adrián no duró. En su mente, el recuerdo de los besos robados en su juventud chocaba con el miedo a volver a confiar. Capítulo 3. El drama estalló cuando Adrián descubrió, por un colega en la galería, que Lucas no estaba en Buenos Aires solo por trabajo. Había un rumor, Lucas estaba huyendo de un escándalo en México, algo relacionado con un proyecto fallido y acusaciones de fraude. Adrián, herido por no haberlo sabido de boca de Lucas, lo confrontó en su hotel. ¿Por qué no me lo dijiste?, exigió Adrián, su voz temblando de rabia. ¿Crees que soy tan frágil que no puedo manejar la verdad? Lucas, con ojeras que delataban noches sin dormir, dejó caer los hombros. No quería que me vieras como un fracasado. No después de todo lo que perdimos. La confesión desarmó a Adrián. Por primera vez, vio a Lucas no como el hombre seguro de sí mismo que recordaba, sino como alguien tan roto como él. Sin pensarlo, dio un paso adelante y lo abrazó. Lucas se tensó al principio, pero luego se aferró a él, sus manos apretando la espalda de Adrián como si temiera soltarlo. No estás solo en esto, murmuró Adrián, su aliento cálido contra el cuello de Lucas. Se separaron lentamente, sus rostros a centímetros. El impulso de besarlo era abrumador, pero Adrián se contuvo, temiendo que un paso en falso los destruyera de nuevo. Lucas, sin embargo, no retrocedió. Rozó la mejilla de Adrián con los dedos, un gesto tan íntimo que hizo que ambos temblaran. Capítulo 4. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Adrián y Lucas comenzaron a reconstruir su vínculo, compartiendo cenas, paseos nocturnos y confesiones a media voz. Pero el pasado y el presente seguían acechando. Una noche, mientras cenaban en el departamento de Adrián, Lucas recibió una llamada que lo hizo palidecer.
Era su abogado en México, informándole que debía regresar para enfrentar una investigación. No puedo quedarme, dijo Lucas, su voz apagada. Si no voy, perderé todo lo que me queda. Adrián sintió que el aire se le escapaba. ¿Y qué pasa con nosotros?, preguntó, odiando lo vulnerable que sonaba. Lucas lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de amor y desesperación. Cruzó la distancia entre ellos en 2 zancadas y lo besó, un beso feroz, lleno de todo lo que no podían decir. Adrián respondió con la misma intensidad, sus manos deslizándose por los hombros de Lucas, sintiendo la firmeza de su cuerpo bajo la camisa. Se separaron, jadeando, con el mundo reducido a ese instante. Ven conmigo, dijo Lucas, casi suplicando. No quiero enfrentarlo sin ti. Adrián quería decir que sí, pero el miedo lo paralizó. ¿Y si todo volvía a desmoronarse? Capítulo 5. El día que Lucas debía tomar su vuelo, Adrián estaba en la galería, restaurando un cuadro con manos temblorosas. Cada pincelada era una excusa para no pensar en la decisión que lo atormentaba. Recordó las noches en que Lucas lo hacía reír hasta dolerle el pecho, las mañanas en que despertaban enredados, y las promesas que nunca cumplieron. A última hora, corrió al aeropuerto. Encontró a Lucas en la sala de embarque, con la maleta a su lado y la mirada perdida. Cuando Lucas lo vio, su rostro se iluminó, pero también se llenó de incertidumbre. No sé si puedo pedirte que dejes todo por mí, dijo Lucas, su voz quebrada. Adrián tomó su rostro entre las manos, su pulso acelerado. No estoy dejando nada. Estoy eligiendo lo que nunca debí soltar. El beso que siguió fue diferente, lento, profundo, una promesa tallada en cada roce. No sabían qué les depararía México, ni si superarían las tormentas que los esperaban. Pero mientras caminaban juntos hacia la puerta de embarque, con las manos entrelazadas y el futuro incierto, ambos supieron que, esta vez, pelearían por lo que valía la pena. Capítulo 6. La luz de la luna se filtraba por las cortinas del apartamento de Gabriel, dibujando sombras en el suelo de madera. Era pasada la medianoche, y él estaba sentado en el borde de su cama, con un libro abierto en las rodillas que no había tocado en horas. Su mente estaba en otro lugar, atrapada en el recuerdo del beso con Rafael en la trastienda de la librería. Había sido un momento de rendición, un instante en el que dejó caer las murallas que había construido con tanto cuidado. Pero ahora, en la quietud de su habitación, el miedo regresaba como un viejo amigo no deseado. Habían pasado 3 semanas desde que Rafael volvió a su vida, y cada día era una danza entre la euforia y la duda. Gabriel no podía negar la chispa que aún existía entre ellos, la forma en que una sola mirada de Rafael podía hacer que su pulso se acelerara. Pero también estaba el peso del pasado, la carta de despedida que Rafael le dejó hace 12 años, las noches que Gabriel pasó preguntándose qué había hecho mal, y la certeza de que amar a alguien como Rafael era como caminar por un acantilado sin barandillas. El teléfono vibró en la mesita de noche, sacándolo de sus pensamientos. ¿Era un mensaje de Rafael? ¿Estás despierto? Necesito verte. Estoy afuera. Gabriel frunció el ceño, su corazón dando un vuelco. Se asomó por la ventana y allí estaba Rafael, apoyado contra una farola en la calle, con las manos en los bolsillos de su abrigo y una expresión que mezclaba determinación y vulnerabilidad. Gabriel dudó, pero algo en su interior lo empujó a bajar. Se puso una chaqueta sobre la camiseta y salió al frío de la noche. ¿Qué haces aquí?, preguntó Gabriel, cruzando los brazos para protegerse del viento y de sus propios sentimientos. Rafael dio un paso adelante, la luz de la farola iluminando las líneas de su rostro. No podía dormir. No dejo de pensar en lo que pasó en la librería. Y en lo que no dijimos. Gabriel sintió una ascendencia del pecho. Rafael, no es tan simple. No puedo. No puedo solo olvidar todo y seguir como si nada. No te estoy pidiendo que olvides, dijo Rafael, su voz baja pero firme. Te estoy pidiendo que me des una oportunidad para hacer las cosas bien. El aire entre ellos estaba cargado, como si cada palabra fuera un paso en un campo minado. Gabriel quería creerle, pero el dolor de antaño seguía allí, susurrándole que no confiara. Sin embargo, la forma en que Rafael lo miraba, con una mezcla de esperanza y arrepentimiento, hizo que algo en su interior se ablandara. Sube, dijo Gabriel finalmente,
girándose hacia el edificio sin esperar respuesta. El apartamento de Gabriel era un reflejo de su alma, ordenado pero lleno de rincones que escondían historias. Estanterías repletas de libros, una lámpara antigua que había restaurado él mismo, y un tocadiscos que no usaba desde hacía meses. Rafael se quitó el abrigo y lo colgó en el perchero, moviéndose con una familiaridad que desconcertó a Gabriel. Era como si nunca se hubiera ido, como si los 12 años de ausencia fueran solo un paréntesis. Se sentaron en el sofá, a una distancia prudente, con una botella de vino tinto que Gabriel abrió para llenar el silencio. Hablaron de cosas intrascendentes al principio, el proyecto de restauración urbana de Rafael, un cliente excéntrico que había intentado devolver un libro porque no le gustó el final. Pero la conversación pronto derivó hacia terrenos más profundos. No te escribí porque me sentía culpable, confesó Rafael, su mirada fija en el vino que giraba en su copa. Cuando me fui a España, pensé que estaba haciendo lo correcto. Que tú estarías mejor sin mí, sin alguien que no sabía ni quién era realmente. Pero me equivoqué, Gab. Cada día que pasaba, me arrepentía más. Gabriel sintió una punzada en el pecho, una mezcla de alivio y rabia. ¿Y esperas que con eso sea suficiente? ¿Que una disculpa borre todo? Su voz tembló, y se odió por sonar tan vulnerable. Rafael dejó la copa en la mesa y se inclinó hacia él, sus manos a centímetros de las de Gabriel. No espero que sea suficiente. Pero estoy aquí, y no me voy a ir a menos que tú me lo pidas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriel quería gritarle, exigirle respuestas, pero también quería cerrar la distancia entre ellos y dejar que el pasado se desvaneciera. En cambio, se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que brillaba bajo la noche. Rafael se acercó por detrás, y cuando su mano rozó el hombro de Gabriel, éste no se apartó. No sé cómo confiar en ti otra vez, admitió Gabriel, sin girarse. Pero no quiero que te vayas. Rafael dio un paso más, su pecho casi tocando la espalda de Gabriel. Entonces no me iré, susurró, su aliento cálido contra la nuca de Gabriel. Giraron al mismo tiempo, sus rostros tan cerca que podían sentir el calor del otro. El beso que siguió no fue como el de la librería, rápido y desesperado. Este fue lento, deliberado, como si estuvieran memorizando cada sensación. Las manos de Rafael encontraron la cintura de Gabriel, firmes pero gentiles, mientras Gabriel deslizaba los dedos por la nuca de Rafael, atrayéndolo más cerca. El mundo se desvaneció, dejando solo el sabor del vino en sus labios y el latido compartido de sus corazones. Se separaron, jadeando, con las frentes apoyadas. No quiero apresurar esto, dijo Gabriel, su voz apenas un murmullo. Pero no quiero que termine. Rafael sonrió, una sonrisa que era más promesa que alegría. No va a terminar. No esta vez. A la mañana siguiente, Gabriel despertó con la luz del sol colándose por las cortinas. Rafael estaba en la cocina, preparando café con una naturalidad que hizo que Gabriel sonriera a pesar de sí mismo. Desayunaron juntos, hablando de cosas triviales, pero el aire estaba cargado de una nueva intimidad. Sin embargo, la paz no duró. Esa tarde, mientras Gabriel revisaba facturas en la librería, recibió una llamada de un número desconocido. Era un periodista, preguntando si podía confirmar si Rafael Montenegro estaba en Santiago y si tenía alguna relación con un escándalo en Madrid, un proyecto de restauración que había colapsado por irregularidades financieras. El nombre de Rafael estaba en los titulares, acusado de negligencia, aunque no había cargos formales aún. Gabriel colgó, su mente dando vueltas. Rafael no le había mencionado nada de esto. ¿Era otra mentira por omisión? ¿Otro secreto que ponía en riesgo todo lo que estaban reconstruyendo? Cuando Rafael llegó a la librería esa tarde, con una sonrisa que se desvaneció al ver la expresión de Gabriel, supo que algo había cambiado. ¿Por qué no me dijiste lo de Madrid?, preguntó Gabriel, su voz fría como el acero. Rafael palideció, pero no apartó la mirada. ¿Por qué no es lo que parece? No hice nada ilegal, Gab. Fue un error de un socio, pero mi nombre está en los documentos. Estoy intentando limpiar mi reputación, pero no quería arrastrarte a esto. ¿Arrastrarme? Gabriel dio un paso adelante, su rabia apenas contenida. ¿Crees que ocultármelo es mejor? ¿Qué tan estúpido crees que soy?
No creo que seas estúpido, respondió Rafael, su voz quebrándose. Creo que eres lo único que me importa ahora, y no quería perderte otra vez por algo que no controlé. Gabriel quería creerle, pero las dudas eran como veneno. Necesito tiempo, dijo finalmente, girándose para no ver el dolor en los ojos de Rafael. Por favor, vete. Rafael no discutió. Dejó una nota en el mostrador antes de salir, con una sola palabra escrita en su letra desgarbada: confía. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Gabriel evitaba las llamadas de Rafael, pero no podía escapar de los titulares que circulaban en la prensa local. El escándalo de Madrid se había filtrado a Chile, y el nombre de Rafael estaba en boca de todos. Gabriel se sentía traicionado, pero también culpable. ¿Y si Rafael estaba diciendo la verdad? ¿Y si estaba juzgándolo demasiado rápido? Una noche, mientras cerraba la librería, encontró a una mujer esperándolo en la entrada. Era Claudia, una antigua compañera de universidad que ahora trabajaba como abogada. Había sido amiga de ambos en el pasado, y su presencia no era casualidad. Rafael me pidió que hablara contigo, dijo Claudia, su tono profesional pero cálido. No está aquí para defenderse, así que lo haré yo. No es culpable, Gabriel. Los documentos que lo incriminan son manipulados, y está luchando para probarlo. Pero lo que más le preocupa no es su carrera. ¿Eres tú? Gabriel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Por qué no me lo dijo desde el principio? Preguntó, su voz más suave de lo que esperaba. ¿Por qué tiene miedo de perderte?, respondió Claudia. Siempre lo ha tenido. Por eso se fue hace 12 años. Pensó que no era suficiente para ti. Las palabras de Claudia fueron como un puñetazo. Gabriel se quedó en silencio, recordando las noches en que Rafael y él soñaban con un futuro juntos. Los planes que nunca se cumplieron. ¿Había sido él demasiado duro? Había dejado que el miedo dictara sus decisiones, igual que Rafael lo había hecho años atrás. Esa noche, Gabriel fue al apartamento de Rafael, un loft moderno en Providencia con vistas al Cerro San Cristóbal. Cuando Rafael abrió la puerta, su expresión era una mezcla de sorpresa y cautela. No sé si puedo confiar en ti completamente, dijo Gabriel, su voz temblorosa pero firme. Pero quiero intentarlo. Porque no quiero despertarme dentro de 12 años preguntándome qué pudo haber sido. Rafael no respondió con palabras. En cambio, lo atrajo hacia él, sus brazos envolviéndolo con una fuerza que hablaba de años de arrepentimiento. El beso que siguió fue diferente a los anteriores, no era solo deseo, sino una promesa. Las manos de Rafael recorrieron la espalda de Gabriel, firmes pero cuidadosas, mientras Gabriel se aferraba a él, sus dedos apretando la tela de su camisa como si temiera que se desvaneciera. Se separaron, sus respiraciones entremezcladas, el mundo reducido a ese pequeño espacio entre ellos. No me iré, dijo Rafael, su voz ronca. No esta vez. Gabriel asintió, sus ojos brillando con lágrimas que no dejó caer. Entonces quédate. Pero sin secretos. Rafael sonrió, una sonrisa que era más esperanza que certeza. Sin secretos, prometió. Mientras se sentaban en el sofá, con las manos entrelazadas y la ciudad extendiéndose ante ellos, Gabriel supo que no sería fácil. El escándalo de Madrid aún los perseguiría, y las heridas del pasado no sanarían de la noche a la mañana. Pero por primera vez en 12 años, sintió que el futuro era algo que podían construir juntos, grieta por grieta, verdad por verdad. Capítulo 7. El amanecer en Santiago pintaba el cielo de tonos rosados y dorados, filtrándose por las ventanas del loft de Rafael en Providencia. Gabriel estaba sentado en una silla junto al ventanal, con una taza de café humeante en las manos, observando la ciudad que despertaba. Rafael aún dormía en el sofá, envuelto en una manta que Gabriel le había echado encima en la madrugada. La noche anterior había sido intensa, no solo por los besos y las caricias que compartieron, sino por las palabras que finalmente se atrevieron a decir, promesas, miedos, verdades que llevaban años enterradas. Gabriel no podía evitar sentir que estaba al borde de algo nuevo, pero también aterrador. La confesión de Rafael sobre el escándalo en Madrid, la intervención de Claudia, y su propia decisión de darle una oportunidad habían abierto una puerta que no estaba seguro de querer cruzar, del todo. Amar a Rafael era como restaurar un libro antiguo, hermoso,
pero lleno de páginas frágiles que podían romperse si no se manejaban con cuidado. Rafael se removió en el sofá, abriendo los ojos lentamente. Cuando vio a Gabriel, una sonrisa suave cruzó su rostro, aunque había un dejo de preocupación en su mirada. ¿Desde cuándo estás despierto?, preguntó, su voz ronca por el sueño. Un rato, respondió Gabriel, girando la taza en sus manos. Pensando. Rafael se levantó, estirándose con un gruñido que hizo que Gabriel sonriera a pesar de sí mismo. Se acercó, descalzo, y se sentó en el brazo de la silla, lo bastante cerca para que Gabriel sintiera el calor de su cuerpo. ¿Pensando en qué?, preguntó, su tono cuidadoso, como si temiera la respuesta. Gabriel bajó la mirada, sus dedos apretando la taza. En si estoy haciendo lo correcto. En si puedo confiar en que esto no terminará como la última vez. Rafael no respondió de inmediato. En cambio, tomó la taza de las manos de Gabriel y la dejó en la mesa, luego tomó sus manos, entrelazando sus dedos con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de sus ojos. No puedo prometerte que no cometeré errores, Gab. Pero te prometo que no me iré. No otra vez. Gabriel quiso creerle, pero las dudas eran como sombras que se resistían a la luz. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Rafael vibró en la mesa, rompiendo el momento. Era un mensaje de su abogado en Madrid, y la expresión de Rafael se endureció al leerlo. Tengo que ir a España, dijo, su voz tensa. La semana que viene. Hay una audiencia. Si no voy, podrían congelar mis cuentas, y el caso se complicará más. Gabriel sintió un nudo en el estómago. ¿Y luego qué? ¿Vuelves a desaparecer? Rafael lo miró, herido pero determinado. Volveré. Y quiero que vengas conmigo. La propuesta fue como un relámpago. Gabriel se puso de pie, alejándose unos pasos, su mente un torbellino. ¿Ir contigo? ¿A Madrid? ¿Y qué pasa con mi vida aquí, Rafael? ¿La librería, mis responsabilidades? Espero que deje todo por un hombre que no sé si estará aquí mañana. Rafael se levantó, acercándose pero respetando la distancia que Gabriel había puesto. No te estoy pidiendo que dejes todo. Te estoy pidiendo que confíes en mí lo suficiente para dar este paso juntos. No quiero enfrentarlo solo, Gab. No esta vez. Gabriel sintió que el aire se le escapaba. Quería gritar, abrazarlo, huir, todo al mismo tiempo. En cambio, se limitó a sentir, su voz apenas un susurro. Necesito pensarlo. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Gabriel se sumergió en el trabajo, organizando eventos en la librería y atendiendo clientes con una sonrisa forzada, mientras su mente estaba en otro lado. Rafael, por su parte, respetó su espacio, pero enviaba mensajes breves, pequeños recordatorios de su presencia, una foto de un café que sabía que a Gabriel le gustaría, una cita de Neruda que encontraron juntos en la universidad. Cada mensaje era como un hilo que los mantenía conectados, pero también un recordatorio de la decisión que Gabriel debía tomar. El viernes por la noche, la librería acogió un evento literario, una lectura de poesía que atrajo a una multitud animada. Gabriel estaba en su elemento, moderando la discusión, pero su atención se desvió cuando vio a Rafael en la entrada, apoyado contra el marco de la puerta con una expresión que mezclaba orgullo y ansiedad. Cuando el evento terminó, los asistentes se dispersaron, y Gabriel se encontró solo con Rafael en la librería, rodeados por el silencio y el aroma a papel. No esperaba verte aquí, dijo Gabriel, recogiendo vasos vacíos de la mesa. Rafael se acercó, ayudándolo a ordenar. No quería perderme verte brillar. Siempre fuiste bueno en esto, Gab. Hacer que la gente ame las historias tanto como tú. Gabriel sintió un calor en el pecho, pero también una punzada de miedo. No sé si puedo hacer esto, Rafael. Ir contigo. Confiar en que no me romperás de nuevo. Rafael dejó los vasos en la mesa y se giró hacia él, su rostro serio. Entiendo por qué tienes miedo. Yo también lo tengo. Pero no estoy pidiéndote que dejes tu vida. Estoy pidiéndote que construyamos una juntos. Donde sea que estemos. Gabriel sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. ¿Y si no funciona?
¿Y si todo esto es solo un sueño que se desmorona cuando lleguemos a Madrid? Rafael dio un paso adelante, sus manos encontrando las de Gabriel. Entonces lo enfrentaremos juntos. Pero no voy a dejar que el miedo decida por nosotros esta vez. El silencio entre ellos era frágil, cargado de posibilidades. Gabriel cerró los ojos, dejando que las palabras de Rafael se asentaran. Cuando los abrió, vio algo en los ojos de Rafael que no había visto en años: certeza. No la certeza arrogante de la juventud, sino una madura, ganada a través de los errores y el tiempo. Está bien, dijo Gabriel finalmente, su voz temblorosa pero firme. Iré contigo. La sonrisa de Rafael fue como un amanecer. Lo atrajo hacia él, y el beso que compartieron fue diferente a los anteriores, no era solo pasión, sino una promesa tallada en cada roce. Las manos de Rafael se deslizaron por la espalda de Gabriel, firmes pero reverentes, mientras Gabriel se aferraba a él, sus dedos apretando la tela de su chaqueta como si temiera que el momento se desvaneciera. Se separaron, jadeando, con las frentes apoyadas, el mundo reducido a ese espacio entre ellos. No te arrepentirás, susurró Rafael, su voz llena de emoción. Gabriel sonrió, aunque el miedo seguía ahí, como una sombra tenue. Espero que no. El viaje a Madrid fue un torbellino de emociones. Gabriel dejó la librería en manos de su asistente, una decisión que lo hizo sentir como si estuviera soltando una parte de sí mismo. Pero cuando el avión despegó, con Rafael a su lado, sintió una extraña calma. Hablaron durante el vuelo, compartiendo recuerdos, planes, y las pequeñas cosas que los hacían reír. Por primera vez, Gabriel sintió que no estaba corriendo hacia algo, sino que estaba construyendo. En Madrid, la ciudad los recibió con un frío cortante y un cielo gris. Rafael estaba tenso, preparándose para la audiencia que determinaría el futuro de su carrera. Gabriel, por su parte, se encontró explorando una ciudad que solo conocía a través de los libros, pero también enfrentándose a sus propios demonios. Cada noche, cuando regresaban al pequeño apartamento que Rafael había alquilado, se refugiaban el uno en el otro, sus cuerpos entrelazados en un abrazo que era más que físico, era un ancla. La audiencia fue un día de nervios y esperas interminables. Gabriel estuvo en la sala, sentado en la última fila, observando cómo Rafael defendía su inocencia con una calma que escondía el torbellino en su interior. Cuando el juez anunció que las acusaciones contra Rafael fueron retiradas por falta de pruebas, Gabriel sintió que podía respirar de nuevo. Rafael lo buscó entre la multitud, y cuando sus ojos se encontraron, no hicieron falta palabras. Esa noche, celebraron en un pequeño restaurante en el barrio de Chueca, con vino y risas que resonaban como si fueran los únicos en el mundo. Pero la verdadera celebración vino después, en el apartamento, donde se entregaron el uno al otro con una intensidad que hablaba de todo lo que habían superado. Los besos eran profundos, las manos exploraban con una mezcla de urgencia y ternura, y cada susurro era una promesa de no soltarse nunca. Gabriel sintió que, por primera vez, no estaba luchando contra el pasado, sino abrazando el presente. De vuelta en Santiago, la vida no fue perfecta. Rafael decidió quedarse en Chile, trabajando en proyectos locales mientras reconstruía su reputación. Gabriel retomó la librería, pero ahora con una nueva energía, como si el viaje a Madrid hubiera desbloqueado algo en él. Había días en que discutían, en que las viejas inseguridades resurgían, pero también había noches en que se quedaban despiertos hasta el amanecer, planeando un futuro que ya no parecía imposible. Una tarde, mientras organizaban una nueva exposición de libros en la librería, Rafael sorprendió a Gabriel con un pequeño paquete. Dentro había una llave, no del apartamento de Rafael, sino de una casa en las afueras de Santiago, un lugar que habían visto juntos en un impulso semanas atrás. Es nuestra, si la quieres, dijo Rafael, su voz temblando ligeramente. No es solo una casa. Es un comienzo. Gabriel sintió que las lágrimas se acumulaban, pero esta vez no las contuvo. Tomó la llave, sus dedos rozando los de Rafael, y lo atrajo hacia él. El beso fue suave, lleno de una certeza que habían ganado con esfuerzo. Es nuestro, respondió Gabriel, su voz firme. 2 años después, Gabriel y Rafael estaban en el patio de su casa, un lugar rodeado de árboles y el canto de los pájaros. La librería seguía siendo el corazón de Gabriel, pero ahora compartía ese espacio con Rafael, que había convertido una esquina en un pequeño estudio de diseño. Habían aprendido a navegar las tormentas juntos,
Desde las pequeñas peleas por quién dejaba los platos sucios hasta las grandes discusiones sobre el futuro. Esa tarde, mientras el sol se ponía, Gabriel estaba sentado en una silla de mimbre, leyendo un libro mientras Rafael dibujaba en su cuaderno. De vez en cuando, sus miradas se encontraban, y una sonrisa silenciosa era suficiente para decirlo todo. Habían construido algo real, algo que no necesitaba ser perfecto para ser suficiente. Cuando la noche cayó, se acostaron juntos, sus cuerpos encajando como si estuvieran hechos para ello. No había promesas grandiosas, solo la certeza de que, esta vez, el amor no era un riesgo, sino un hogar.